Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. En nombre de los premios Compartir y del mío propio, agradezco que se hayan dado unos minutos para ver esta presentación que forma parte de las buenas noticias que nos regalan las instituciones y la persona ganadora en esta edición. Soy José Manuel Muradás, miembro del Patronato de Compartir, Fundación Social, institución que otorga estos reconocimientos desde el año 1988. Para nosotros es un honor y un gran gusto que el jurado de la 32ª edición de los premios haya seleccionado al Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, como ganador del premio a la institución por su incidencia pública. Una muy respetada organización que se caracteriza por su trabajo amplio y las investigaciones rigurosas que ponen en evidencia algunos de los principales retos que tenemos como país. Incide en las políticas públicas que se requieren para enfrentarlos y nos anima, como ciudadanos comprometidos, a hacer nuestra parte contando con las valiosas herramientas que nos proporciona. En la redacción de su visión, el IMCO propone lo siguiente: toda crítica con propuesta y toda propuesta con fundamento. El instituto lleva a cabo un trabajo impecable que sin duda suma sustancialmente a la construcción del Estado de Derecho que merecemos y por el que trabajamos todos los días quienes formamos parte de la sociedad civil organizada de México. En la parte final del video que vamos a ver, Manuel Guadarrama, coordinador del programa de Gobierno y Finanzas del IMCO, nos dirigirá unas palabras. Les reitero la invitación para que consulten en nuestro sitio de internet los eventos que forman parte del reconocimiento y difusión de las instituciones y la persona ganadora del premio Compartir en esta edición. Muchas gracias. Veamos la presentación. En el México del erario y la discrecionalidad que caracterizaba al país, los recursos públicos nunca llegaban a su destino y siempre fue muy difícil seguirles la pista. La resolución de esos temas quedaba en el limbo de las complicidades. El proceso de transición democrática que vivió el país a finales de la década de los años 1990 hizo posible la alternancia pacífica y participativa en la presidencia de la República al inicio del nuevo siglo. Ante el promisorio panorama, surgieron diversos esfuerzos, desde la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, por colaborar en la construcción de esa nueva nación a la que todos aspiraban. Aunque la desilusión llegó muy pronto. La alternancia en el poder no tuvo el impacto esperado en el combate a la corrupción. Para enfrentarla, era necesario buscar nuevos caminos que hicieran efectiva la rendición de cuentas y la transparencia. En 2003, se fundó el Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, con el propósito de enriquecer el debate y la toma de decisiones de política pública con evidencia y análisis de alto rigor técnico, para avanzar hacia un país más próspero, incluyente y justo. El IMCO, como todo el mundo lo conoce, es un centro de investigación en política pública y acción ciudadana que diseña y propone recomendaciones para los desafíos más importantes de México. Por lo anterior, su trabajo está dirigido tanto a funcionarios públicos federales, estatales y municipales, incluyendo sus congresos, así como a líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil
y ciudadanos. Sus acciones se enfocan en 8 áreas: competitividad, gobierno y finanzas, mujer en la economía, energía y medio ambiente, anticorrupción, ciudades, justicia y seguridad, y sociedad. A lo largo de su historia, el IMCO ha incidido en muchos temas, tales como finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, algunas reformas estructurales y la lucha contra la corrupción. Sus esfuerzos se centran en promover la competitividad en México, considerada como la capacidad de los países, ciudades o regiones para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes. En este sentido, ha trabajado en proyectos como los índices de competitividad a escalas internacional, nacional, estatal y urbana, por mencionar algunos. Desde su creación, el IMCO ha sido un luchador incansable por la transparencia de los presupuestos públicos, el ejercicio correcto del gasto y el combate a la corrupción. En materia de gasto público, sus evaluaciones se han traducido en sus índices de información presupuestal, estatal y municipal, que miden la calidad de la información de los presupuestos y favorecen la transparencia en el manejo de los recursos. Y en el índice de información del ejercicio del gasto, que mide la brecha entre lo que los estados presupuestan y lo que gastan. Gracias a sus recomendaciones, actualmente las 32 entidades federativas cumplen con un 85% de los criterios de transparencia presupuestal del IMCO y 21 de ellas utilizan su presupuesto modelo. En el tema del combate a la corrupción, una de sus acciones más emblemáticas fue encabezar en 2015, junto con Transparencia Mexicana, la iniciativa 3 de 3, para exigir a funcionarios públicos y a candidatos a diferentes puestos de elección popular que hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. La iniciativa se convirtió en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ha inspirado a organizaciones de la sociedad civil de otros países a replicar el proyecto durante sus elecciones. En 2018, presentó su índice de riesgos de corrupción para evaluar los riesgos de corrupción en compras gubernamentales, el cual le permitió formalizar una colaboración con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el rediseño de CompraNet. Ya desde sus inicios, los resultados de su trabajo eran valorados por diversos sectores y continúan siendo vigentes. Tenemos que incorporar la evidencia y la evidencia dura y confiable, y desde esa perspectiva, el IMCO en un plazo muy corto se ha convertido en un referente de confiabilidad. Y el IMCO ha dado muestras en muchas batallas de ser autónomo e independiente. Yo creo que es una institución que en muy poco tiempo, en 5 años, se ha logrado consolidar en mercados difíciles, ¿no? En el mercado de la medición, en el mercado de las ideas y en el mercado del impacto en las políticas públicas. A diferencia de otros centros de estudios similares o centros think tanks o organizaciones similares, este tiene un enfoque que además es plural. Eso me parece que es una gran aportación en México, en un país que es, como por distintas razones, se ha polarizado bastante en algunos temas. Me parece que siempre recoger diversas visiones es muy importante y el IMCO me parece que lo ha hecho de una manera muy oportuna, muy útil, con gran rigor. Y en la capacidad que tienen para definir claramente los temas y no permitir que agendas particulares ni de gobierno ni de sector privado sean las que primen y definan los resultados y las conclusiones. Los mencionados son apenas una muestra de los innumerables logros del IMCO en la incidencia pública del país. Gracias a la diversidad y profesionalidad de sus investigaciones, así como a sus recomendaciones puntuales de política pública, el IMCO ha incidido prácticamente en todas las áreas de la vida del país, favoreciendo el correcto ejercicio del gasto para reducir la desigualdad,
y alinear los intereses de la población con los de las autoridades, proporcionando a la ciudadanía herramientas sólidas y profesionales para hacer más efectiva su participación y abatiendo en gran medida el incumplimiento de la ley y de los reglamentos que garantizan los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. El INCO ama a México y lucha por convertirlo en un gran país, en beneficio de todos sus ciudadanos. Es por eso que se plantea como una institución de largo aliento, que se preocupa continuamente por formar y especializar talentos jóvenes que comparten los mismos ideales para lograr un país competitivo y próspero, con gobernantes honrados, con claridad en la planeación y el ejercicio del gasto público. En otras palabras, un gran país. Compartir Fundación Social tiene el orgullo de reconocer al Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, con el premio a la institución por su incidencia pública, por la profesionalidad de sus investigaciones, la calidad de sus propuestas en política pública respecto a los desafíos más importantes del país, y su habilidad para fomentar el diálogo entre una gran diversidad de actores, para transformar la vida de las personas y promover el libre ejercicio de sus derechos, contribuyendo así en la construcción de un Estado de derecho social y democrático para todos los habitantes del país. Hola, soy Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. El propósito del IMCO es diseñar, evaluar, analizar y proponer políticas públicas que nos acerquen a un México más competitivo, más equitativo, justo e incluyente. Tenemos 17 años trabajando precisamente para lograr mejores oportunidades para todos los mexicanos a través de distintas áreas de investigación que van desde materias de política social como educación o salud, hasta un diseño de mecanismos en materia de transparencia y de combate a la corrupción o de impartición de justicia. Ninguna política o esfuerzo es pequeña cuando hablamos de impulsar a un México más próspero. Reconocer la labor de la sociedad civil es reconocer el esfuerzo de la ciudadanía activa. Muchos de los grandes cambios que ha tenido México en los recientes años se deben precisamente a la incidencia de la sociedad civil en el actuar del gobierno. Actualmente tenemos ya gobiernos que respetan las libertades y los derechos de las personas, órganos garantes del acceso y la transparencia. Tenemos también órganos autónomos que velan precisamente por un buen funcionamiento del aparato público. En años recientes, el IMCO, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, impulsamos la Ley 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana que implicó la recolección de más de 620,000 firmas que sirvieron de base para llevar esta iniciativa al Congreso de la Unión y poder conformar un sistema nacional anticorrupción y de una serie de leyes secundarias que son la base también de responsabilidades de los servidores públicos. En mi caso, tengo el honor de coordinar a un equipo dedicado completamente para analizar y evaluar, pero sobre todo también para capacitar y proponer políticas públicas en materia de transparencia, de rendición de cuentas y fomentar las prácticas de buen gobierno. Los presupuestos públicos, algo que puede parecer completamente ajeno a la ciudadanía, son la primer parte y pieza fundamental para poder alinear cuáles son las necesidades y los intereses de la ciudadanía y el actuar de parte de los gobiernos. Es muy importante que nosotros como ciudadanos hagamos propio la discusión y la conformación de estos presupuestos y no solamente tengamos la transparencia inicial de en qué se pretende gastar, sino que efectivamente podamos verificar cómo se ejercen todos los recursos públicos. Hay que recordar que una promesa no se convierte en un derecho sin un presupuesto de por medio. Agradezco profundamente este reconocimiento que Compartir otorga al IMCO por su trabajo en incidencia pública y por reconocer la labor que realiza para tener presupuestos cada vez más transparentes, que rindan mejor cuentas y sobre todo ciudadanos, que tengamos más información para saber
cómo se gastan los recursos públicos, por qué se gastan así y que al final de cuentas son recursos de todos los mexicanos. También agradezco el espacio para hacer un llamado a que como ciudadanos nos interesemos en conocer qué hace el gobierno, por qué se gasta de esta forma o por qué se actúa de cierta manera. Es el primer paso para una rendición de cuentas efectiva. De nuevo, muchas gracias a Compartir Fundación Social y AP por este reconocimiento y que sea este un recordatorio y un llamado a la ciudadanía para avanzar de la indignación a la acción, de la opacidad a la transparencia y del rezago a un México cada vez más próspero. Muchas gracias.